Ahora 8 días tuvimos un banquete aquí servido y yo le invito que si usted no estuvo, vuelvo a las redes, abra el canal de YouTube y puede encontrar allí las predicaciones o en el grupo o en las redes, puede buscar. Allí hay unas predicaciones de las iglesias anteriores, del mensaje de Cristo a las iglesias, Apocalipsis 2, acerca de las iglesias, hay el complemento de lo que vamos a continuar hoy y el pastor luego estará adelantando. Recuerde que son 7 iglesias, son 7 mensajes, pero son muy importantes y relevantes por el Espíritu de Dios a la iglesia de hoy, a la iglesia actual. Entonces vamos hoy a ir adelante hasta donde el tiempo nos permita con la iglesia de Tiatira, una iglesia muy particular donde el Espíritu de Dios, nuestro Señor Jesús, a través de Juan, trae este mensaje y nos enseña muchas cosas. Entonces vamos a leer Apocalipsis 2 para que quede allí grabado. Sígame, yo voy a leerlo en la traducción de la palabra de Dios, Reina Valera 1960. Y vamos a leer a partir del versículo 18 hasta el 29, sí. Entonces, Apocalipsis capítulo 2, del 18 al 29, oramos brevemente y continuamos con la enseñanza. Amén. Dice la palabra de Dios, si pueden ponerse de pie mejor. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a las que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amado Dios y Padre, te entregamos este tiempo de enseñanza, predicación y exhortación de tu palabra. Habla a nuestros corazones, habla al mío, Señor, y que esta palabra siga transformando mi vida, Señor, y la de mis hermanos. Venimos a ti, Señor, como vasijas, como vasos, Señor, de barro, para que la excelencia del poder sea de Cristo y no nuestra, Señor. Habla a cada corazón esta mañana con este mensaje de tu palabra. Y que podamos salir de aquí, Señor, no por lo que diga el predicador, sino por lo que diga tu palabra, Señor, animados, con un corazón dispuesto, Padre, a ser cambiado y amarte y obedecerte más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Apocalipsis 2, 18 y 29. Encontramos el mensaje a Tiatira, una iglesia que tenía ciertas circunstancias particulares. Hemos visto el mensaje a Éfeso, ¿recuerdan? A Esmirna, y ahora hace 8 días atrás vimos el mensaje a Pérgamo. Qué estremecedor, ¿no? Recuerdan que había
una porción que decía que allí estaba el trono de Satanás. Yo salí de este lugar estremecido el domingo. Yo quería hablar, saludar, despedirme, pero había algo que me estaba martillando en mi corazón de la exhortación tan fuerte de esta escritura que el pastor exponía a la luz de las escrituras hace 8 días. Pues seguimos leyendo, seguimos estudiando, seguimos mirando con el pastor todo esto y hay mucho más. Y el Señor quiere hablarnos en este tiempo. Él sabe los tiempos en que estamos, Él sabe el momento en que estamos y Él sabe cómo por el Espíritu de Dios y su palabra quiere traer a este tiempo un mensaje de exhortación para cambiarnos. El Señor nunca se anda de paños tibios. El Señor siempre nos lleva a más. Vamos a ir, mis hermanos. Aquí hay un contexto histórico en esta palabra. Tiatira era una ciudad entre Pérgamo y Sardis. Recuerden que estas iglesias están ubicadas, si ustedes ven un mapa, en el Asia Menor, allí cerca de lo que es hoy Turquía. Tiatira era una ciudad próspera. Había muchos gremios empresariales. Unos trabajaban el cuero, otros trabajaban las tintas con que daban color a los vestidos y todo esto, a las telas. Y entre ellas había una mujer que aparece por allá, en Hechos 16:14, que es Lidia. Si alguien puede buscar Hechos 16:14, vamos a conectar la historia bíblica, cómo nos va llevando a esto. Era una iglesia de servicio, era una iglesia ubicada en un lugar también peligroso. Y es que nunca la iglesia ha estado ubicada en un lugar cómodo. La iglesia de Cristo nunca ha estado en un lugar que podamos decir tan bueno, tan tranquilo. Recuerden que Pablo le dice a Timoteo, todo aquel que quiera vivir piadosamente recibirá persecución. Y estamos viendo una iglesia ubicada en medio de una ciudad donde habían grandes negocios, donde habían euros, donde habían dólares, donde habían comerciantes, donde habían gremios de empresarios, pero con una gran decadencia moral. Porque estos empresarios ofrecían comidas a sus dioses y hacían estos ritos en medio, y parte del rito era ofrecer sexualmente cosas. Nada diferente a lo que vemos hoy en medio de las fiestas, en medio de las celebraciones. Comida ofrecida a un ídolo, a un santo, pero también sexualidad desenfrenada, desordenada y pecaminosa alrededor. Y esto ocurría en Tiatira. Pero en Tiatira había una mujer, si alguien tiene Hechos 16:14, vamos avanzando, ¿qué es lo que le dice el Señor allí a quien le escribe en esa iglesia? ¿Quién lo tiene? Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿De dónde era Lidia? Posiblemente esa mujer había nacido allí, en esa iglesia que está exhortando el Señor Jesucristo en Apocalipsis 2. Y mire que refleja cosas de lo que tenía esa iglesia. Dice, yo conozco tus obras, y amor, y fe, servicio y paciencia. Eran rasgos de esa iglesia que ya estaba plantada allí. Pero el versículo 18 de Apocalipsis 2 dice, describe al ángel de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, este versículo tiene dos partes. Escribe, el Hijo de Dios, el que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Ese es el versículo 18 y Jesús está mostrando, está diciéndole a Juan, de parte de esta persona, y muestra como sus títulos, sus rasgos, de quién está hablando. Ve y dile que el Hijo de Dios. Recuerden que aparte del Evangelio, de los Evangelios, Jesús se muestra como el Hijo del Dios viviente,
como el Hijo enviado de Dios. Y él vuelve y retoma este título de Hijo de Dios para mostrar también a qué vino el Hijo de Dios, dice una porción bíblica, a salvar. Está mostrando su amor, pero también está diciendo, el que tiene sus ojos, sus pies, como bronce bruñido. ¿Qué pasa el bronce cuando se frota mucho? Brilla. Y está hablando no en otra parte de su cuerpo, sino ¿dónde? En sus pies. Y los pies son sinónimo ¿de qué? De nuestro caminar. Aquel que camina limpio, aquel que camina totalmente en integridad, dice esto. Y vamos al 19, dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia, que es una de las características que tenía esa mujer que menciona allí, Hechos capítulo 16, que es Lidia, que era una iglesia, esta iglesia tenía características maravillosas, obras, amor, fe, servicio, paciencia. Hasta allí todo va muy bien. Como cuando tú le dices a tus hijos, has hecho bien esto, has hecho bien esto, has hecho bien esto, pero cuando vas al cuarto, ¿qué pasó? Cuando vas al cuaderno de matemáticas, ¿qué pasó con estos ejercicios? Pues el Señor empieza a enlistar unas cosas que esa iglesia había hecho bien en Tiatira, pero viene el versículo 20 y dice, pero tengo, aquí es donde todo puede cambiar, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ¿qué? Profetiza. Has permitido que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Bueno, aquí viene lo grueso, mis hermanos, y permitamos que la palabra sea la que nos hable. Pero, y el Señor siempre está interesado en algo importante. Quizás alguna de las versiones que ustedes tienen en sus teléfonos o en su Biblia impresa dice que toleras. Y la tolerancia tiene un problema. La tolerancia puede ser una gran virtud, pero se puede convertir en una gran carga a la vez. Esta iglesia toleraba a ese personaje. Esta iglesia olvidó poner límites. Esta iglesia toleró a ese personaje llamado Jezabel. Y hay 3 posiciones para ese personaje. Uno, que era una mujer que se llamaba Jezabel, que estaba en esa iglesia. Pero hay una posición que nosotros preferimos adoptar a la luz de las Escrituras. Y es que esa Jezabel que el Señor le menciona allí, es un personaje conectado con el Antiguo Testamento, que trae un sistema diabólico y que trae desgracia. Entonces vamos a ir mirando por qué. Ahora, hay un problema aquí, y es que cuando toleramos algo, siempre va a ir en incremento. Hoy toleramos algo pequeño, mañana toleramos algo más grande, luego toleramos algo aún mayor. ¿Qué dice Romanos 7:11 respecto al pecado? Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El pecado me engañó y me mató. Lo leyó Johnny, que hizo el devocional el lunes, el cafecito con Jesús. Él estaba por allí en Romanos 7, el lunes. Qué bendición escuchar un cafecito. Si usted está en nuestro grupo de WhatsApp de la iglesia, también tiene esa bendición de escuchar un cafecito que alimenta nuestra alma. Y Johnny estaba el lunes hablando acerca de Romanos 7 en el cafecito. Es una cápsula bíblica de 4 o 3 minutos donde recibimos palabra de Dios y una reflexión. Y dice Romanos 7 que me engañó. Ahí es la palabra amartía, que usa
Pablo, y Pablo habla del pecado como alguien vivo. ¿Sí ve los términos que usa allí? El pecado tomando ocasión, me engañó. Habla del pecado como algo que está vivo, moviéndose entre nosotros. Y él usa esa palabra, el pecado me engañó. Leámosla de nuevo, más despacio. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Parece que para Pablo el pecado no era algo que fuera liviano. Lo tomó muy en serio y así enseñó a las iglesias. Me engañó y me mató. Es como que tiene vida, puede hacer algo en nosotros. Y es lo que le está diciendo el Señor a esta iglesia. Pero, has tolerado. Y cuando nosotros toleramos cosas pequeñas, se pueden volver en grandes problemas, mis hermanos. ¿Cuántos no luchamos por cosas que en algún momento no quisimos decir que no? ¿Cuántos no luchamos con cosas aún al día de hoy que en algún momento no quisimos cerrar esa puerta y decir negarnos? Mira, el creyente no es más valiente porque se queda enfrentando la situación. La palabra dice que huyamos. La palabra nunca nos dice a los creyentes que enfrentemos, peleemos, luchemos contra el pecado. El único que lo hizo fue Cristo en una cruz, como cantábamos ahora. Nosotros debemos, ¿qué hizo José? Salió corriendo, así fuera sin ropa, y de la mujer de Potifar, y dijo, adiós, yo no puedo con esto. Ese es más valiente. Porque cuando lo toleramos nos quedamos allí, mi hermano. Y esto le estaba pasando a Tiatira. Se había quedado allí. Estábamos ocupados en servir, en hacer una cosa, en hacer otra, en hacer otra. Y en ningún momento el Señor les dice que estaba mal. En ningún momento el Señor les dice, no sirvas, no ames, no trabajes por mí. Pero sí les dice, han tolerado. Junto con las cosas que hacían bien, habían tolerado esta influencia o este poder pecaminoso que se llama Jezabel. No podemos tolerar aquellas cosas que se van a volver una carga en nosotros. No podemos olvidar poner límites. Muchas veces creemos que amar es una libertad absoluta y no es poner límites. Pues yo quiero decirte algo importante. Y hace un tiempo veíamos con mi esposa en Colombia unos cursos sobre padres y familia muy importantes de un ministerio argentino. Y siempre nos enseñaron, y eso quedó como grabado en mi alma, que amar es poner límites también. Si nosotros no ponemos límites, estamos aplicando un amor incorrecto, un amor muy blando, un amor que no es el amor de Dios. Jesús amaba a esta iglesia. Jesús dio su vida por esta iglesia. Pero esta iglesia había tolerado, no le había puesto límites a aquella influencia que vamos a desarrollar ahora mismo, que estaba dañando la vida de la iglesia, que estaba dañando el liderazgo, aquellos que estaban sirviendo. Vamos a ver por qué dice siervos allí en uno de los textos. Habían descuidos, y si nosotros vemos desde la iglesia de Éfeso, ¿qué le dice el Señor? Pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. Si vemos la de Esmirna, dice que has permitido la blasfemia de los llamados judíos. Si vemos la de Pérgamo, que estaba enseñando el pastor hace 8 días, dice que habían permitido las doctrinas de Balaán y de los Nicolaitas. Son descuidos, mis hermanos. El 2.4, el 2.9, el 2.14 nos hablan de que la iglesia no podemos descuidarnos, no podemos tolerar situaciones y necesitamos pedirle siempre al Señor que Él active nuestros sentidos espirituales. Por eso es muy importante que siempre estemos orando con la palabra.
Aquí podemos negociar si hay instrumentos, podemos negociar si hay cámara, podemos negociar, y me refiero a hacer cambios, ajustes, si las sillas son blancas o son de otro color. Podemos negociar eso, pero no podemos negociar como iglesia del Señor la oración. Es imprescindible. Dígale al que está a su lado, nunca dejes de orar. Jezabel tiene una hoja de vida bastante particular y vamos a explorarla rápidamente conforme al Antiguo Testamento. En Primera de Reyes 16:31 nos habla de Jezabel como un espíritu demoníaco o un sistema demoníaco. Pueden buscar Primero de Reyes 16:31 y tengo otros pasajes allí en Reyes, Jueces, pero por el tiempo no vamos a explorar todos, voy a mencionarlos si usted está tomando nota y luego puede repasar en casa. Si alguien lo tiene, puede leerlo, por favor. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Esta mujer tenía esa historia, ese currículo, y se casó con un rey del pueblo de Israel llamado Acab. Sobre ella pesaba todas estas costumbres, todo este sistema caído de pecado pesaba sobre ella. Había un espíritu demoníaco, era cananita, era de la clase dirigente de esa población llamada Sidón, que fue una tierra que, si ustedes recuerdan, por allá en Jueces 1:31, el Señor le dice a la tribu de Aser, tomen esa tierra, tomen posesión de ellas. Una vez Josué entra a tomar la tierra con el pueblo de Israel, cuando va desapareciendo la figura de Moisés, y la tribu de Aser dice, no la toma, la deja libre y entran los enemigos. Aquí hay una gran enseñanza, mis hermanos. Y vuelvo a lo que les decía ahora. ¿Qué hay en nosotros que el Señor no ha tomado el lugar? ¿Dónde, en qué lugar, en qué parte de nuestras vidas Él no es el Señor? Algunos predicadores dicen que lo último que se convierte al Señor es la billetera y la sexualidad. Es un decir en algunos predicadores por allá en las Américas. Son dos cosas que nos cuesta entregar al Señor. Y cuando hablo de sexualidad, hablo de todo nuestro sistema, nuestros conceptos, lo que la palabra de Dios nos dice, cómo debemos comportarnos, cómo debe ser nuestra sexualidad, nuestra moralidad. Pero ¿qué parte de nosotros aún Él no es Señor? Nuestras palabras, nuestro dinero, nuestra relación con nuestros hijos, nuestra relación con otros, nuestro servicio. Hay muchas cosas que están involucradas en nuestra vida. Y allí Aser había dejado, con la tribu de Aser, Israel había dejado un hueco. No se había tomado esa tierra para que fuera heredad de Israel, para que fuera posesionado el pueblo de Israel. Y allí se levanta esta mujer de Jezabel. Allí se levanta ella y se levanta una población y unas personas de donde ella viene y trae todas esas prácticas que hacían ellos. Ídolos y sacrificio a ídolos y prácticas sexuales incorrectas. Ese era su currículo. Si nosotros vamos a Primero de Reyes 22-24, nos sigue ampliando todo este recorrido de ella. Y Segundo de Reyes 8:1, pues ella reinó 10 años más después de haber enviudado.
Su esposo gobernó 20 años y ella siguió otros 10 más gobernando como reina madre. Fue un personaje altamente malvado en toda la historia del Antiguo Testamento. Trajo la adoración a Baal, practicó la aberración y la brujería, persiguió y dio muerte a profetas del Señor. Segundo de Reyes 18, 4 y 13. Ahí en el capítulo 16, 22, 18, 21 nos habla de todo ese currículo de esta mujer. Sostuvo o mantuvo más bien a todo dar a sus propios profetas, porque ella tenía profetas también, Jezabel. Fue experta en el engaño y en la manipulación. Está en el 21 del 1 al 16 y compró testigos, hizo asesinatos, y en el 21-23 nos habla de cómo terminó de una forma muy diabólica, muy satánica, comida sus carnes por perros una vez que es asesinada. Todo esto que representa Jezabel, ustedes lo pueden encontrar en el primero y en el segundo libro de los Reyes. Ese espíritu que había sobre esta mujer en la historia del Antiguo Testamento estaba operando en una persona en la iglesia de Tiatira. Un descuido, una tolerancia, una falta de discernimiento, una falta de oración, le abrió la puerta. Vamos a orar, hermanos, vamos a la vigilia, vamos a buscar al Señor, vamos a hacer la caminata, vamos. No, hermano, hoy no, luego. No podemos descuidarnos. No es negociable, porque el Señor, cuando estamos con Él, cuando oramos con su palabra, activa nuestros sentidos espirituales. Recuerden que un descuido en el rey David por no ir a la guerra, cuando los reyes iban a la guerra, ¿qué produjo? Un adulterio y un asesinato. Dos cosas muy graves. Y vino un derramamiento de sangre y el Señor le dice a David: por tus manos no voy a edificar el templo, lo va a hacer tu hijo Salomón. Un descuido, mi hermano. Un paseíto por la azotea en lo que terminó. Tenemos que estar atentos. Dígale al que está allá a su ladito: no te descuides, no te descuides. Vamos bien, ¿no? Amén. Y hay algo muy significativo aquí, que es que se habla de ella, de Jezabel, como una profetisa. Vamos a entrar a esta parte que es muy importante. Veníamos en el 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, le dice el Señor a esa iglesia, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, no que yo la hice profetiza, no que yo la envié a profetizar. Recuerden que esta carta a Tiatira y las otras vienen directamente de la boca del Señor Jesucristo. Que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esto se empieza a mostrar el Señor los frutos de una iglesia que había tolerado este sistema de maldad en una persona. Dice: enseña y seduzca a mis siervos. Acompáñenme rápidamente a Ezequiel capítulo 13. Vamos a leer del 17 al 18. Y tenga en cuenta esa palabra que usa allí Juan en el Apocalipsis: seduzca, porque estamos en tiempos muy peligrosos. Ezequiel capítulo 13, versículo 17 al 18. Si alguien lo tiene, puede leerlo, por favor.
Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de tu propio corazón y profetiza contra ellas. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. Habéis de cazar las almas de mi pueblo, para mantener así vuestras propias vidas. Ezequiel nos habla de unas profetisas falsas, encantadoras. Ponían como velos, como ilusiones. Y es muy importante que entendamos en este tiempo que no toda profecía es del Señor. La palabra de Dios dice que ella, la Escritura, es la profecía más certera que tenemos. Y dice que ella seducía, vestida de profetisa, a la iglesia en Tiatira. Y seducía de esa forma, y seducir es inducir a una acción. Inducir a una acción. Y en estos tiempos vemos movimientos dentro del contexto cristiano que están profetizando a las personas. Los están induciendo a hacer cosas que no están en las Escrituras. Pueden sonar muy bien, pueden sonar muy poéticas, muy dramáticas, muy especiales. Hay iglesias donde la primera vez que vas ya tienes una profecía. Y hay que tener mucho cuidado, mis hermanos. Esta seducción, y como nos lo amplía aquí el profeta Ezequiel en el capítulo 13, nos está hablando de todo un sistema de falsa profecía que hubo en esos tiempos. Y cómo encantan, cómo vendan los ojos, pero no nos llevan a la verdad. Y es muy claro que este sistema y esta persona que se había tolerado en la iglesia en ese momento, estaba llevando a la iglesia a un engaño. La estaba llevando a veces nosotros creemos que porque nos dicen un mensaje del cielo, nos están llevando al cielo. Mucho cuidado. Nos pueden estar llevando a otro lado. A lo que quiere decir esa persona, a lo que quiere decir a lo que quiere esa organización, o a lo que nosotros queremos escuchar. ¿A quiénes les han profetizado así alguna vez? A mí sí me han profetizado. ¿Te han hecho mejor? ¿Te han hecho más santo? ¿Te han hecho más celoso de las Escrituras? Ustedes saben, mis hermanos, no me respondan, por favor. Tengamos cuidado. Y esto estaba ocurriendo con este personaje allí, en la Escritura. Y dice que lo seducía a conductas, así como hicieron los nicolaitas en Pérgamo. Por eso en Hechos 15 se arma un gran concilio para trabajar este problema que se había metido y que había tomado forma. Los nicolaitas, ese sistema de pensamiento que se había metido allí y que había hecho daños. Versículo 21, volvamos a la cita principal, Apocalipsis 2, 18 al 29, y dice, y le he dado tiempo, ¿a quién? A esa famosa ¿qué? Jezabel. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y viene quedémonos un momentico allí. Jesús, si leemos las Escrituras poco a poco, nunca nos está hablando que Él tolera. Jesús amonesta. Jesús exhorta. Toda la Escritura es inspirada por Dios, Timoteo, ¿y es útil para qué? ¿Para tolerar nuestros pecados? Toda la Escritura es inspirada para. Yo creo que si nuestros padres no nos hubieran corregido, no seríamos
otras personas, seríamos otras personas. Sabemos que la corrección en la instrucción es necesaria. Arrancábamos con Proverbios 3. Hijo mío, presta atención esta mañana que inició el hermano Johnny. Hijo mío, siempre hay un llamado de la sabiduría a andar como es debido. Y la sabiduría bíblica, si la pasamos por allí por Proverbios, siempre nos está hablando, tiene que ver con el temor. Cuando termina Eclesiastés, dice el predicador, y el fin de todo mensaje es este: teme al Señor y obedece. Pueden haber muchos mensajes, te pueden hablar de muchas maneras, te pueden predicar muchos hombres, personas llamadas a esto, pero siempre el norte es uno: teme al Señor. Y nos dice luego Proverbios 3 y otros capítulos que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces, vamos al 21 de Apocalipsis. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. 22 dice: he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Dos cosas en la mano del Señor. Reconoció que era una iglesia servicial, amorosa, paciente, pero en ningún momento dejó de amonestarla. En ningún momento le dijo: todo está bien, ve. Espérate un momento, hay algo que has tolerado y esto puede hacer un gran daño. Pero luego viene una reprensión, pero luego da una oportunidad para esa persona que se había introducido en la iglesia y que estaba arrastrando a los siervos de esa iglesia. ¿Le da tiempo para qué? Dios es bueno y justo. Pero viene un juicio si no lo hace. Versículo 23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os dará cada uno según vuestras obras. Parece que la cama y la tribulación son sinónimos de un tratamiento de juicio. Y esta tribulación que habla este texto aquí no tiene que ver con la tribulación que habla allá los últimos capítulos de Mateo, que será una gran tribulación mundial, sino que habla de un juicio específico a aquella persona que representaba un sistema de maldad en la iglesia y no se quería arrepentir. Dura es la palabra. Si la palabra de Dios no fuera tan dura, créeme que esto aquí estaría lleno. Pero más grande es la fidelidad y el amor del Señor. Podemos seguirle, podemos obedecerle, podemos serle fiel, pero Él también nos amonesta. Y esto es lo que nos está diciendo estas cartas del Apocalipsis, para que nosotros tengamos cuidado y sepamos amonestarnos. Me dicen cómo voy de tiempo, si ya se me terminó. ¿Qué nos muestra este juicio que hay aquí? Que la palabra arrepentimiento es metanoia, y la metanoia es un cambio de mente y de conducta. ¿Recuerdan cuando Juan bautizaba en el río? ¿Qué les decía a los que iban a bautizarse? Y también usó otra frase: haced frutos dignos de arrepentimiento. La palabra en el Nuevo Testamento para arrepentimiento es metanoia, es un cambio de mente,
Es un cambio de conducta. Si yo les digo a ustedes, mis hermanos, estoy arrepentido porque los traté mal, fui grosero, fui atrevido, hice cualquier cosa indebida, pero vuelvo y la hago, y vuelvo y la hago, y vuelvo y la hago. No hubo una metanoia, no hubo un arrepentimiento como nos enseñan las Escrituras. No hubo un cambio en la conducta. Y eso es lo que el Señor le está diciendo aquí, exhortando a la iglesia, que haya un cambio en la mente y en la conducta. Jezabel y esos secuaces debían ser extirpados, como el pecado o como cuando hay un cáncer en el cuerpo de una persona. El pecado debe ser extirpado para salvar el resto. Y eso es lo que el Señor quería hacer. Él no quería dejar allí el problema, Él no quería dejar allí el tumor. Él quería, es el propósito, quitarlo, que no quedara allí. Y vamos a Primera de Tesalonicenses 5, 21 y 23. Dice, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie. O sea que el mal tiene varias especies, tiene varias formas. Pero ¿qué tenemos que hacer con el mal? Desecharlo una vez que hayamos examinado todo. Tenemos que ser muy vigilantes de qué estamos trayendo a nuestras vidas, qué estamos permitiendo en nuestras relaciones, qué estamos permitiendo en nuestros hogares. Examinarlo todo, retener lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Y mire lo que dice el 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para el Señor nos ayude, mis hermanos. El Señor haga su obra en nosotros y que nuestro corazón esté hoy más que nunca atento. Y como habla el Señor a las iglesias, volvamos a Apocalipsis 2, vamos al versículo 24, y yo espero que nosotros seamos como de ese remanente, de esa partecita que habla aquí en el versículo 24. Dios lo permita con cada uno de ustedes. Pero a vosotros, versículo 24, Apocalipsis 2, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Aquí aún se amplía otro detalle de lo que estaba ocurriendo y tiene que ver con toda esa profecía falsa que había. Yo os digo, no os impondré otra carga, pero la que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. El Señor viene. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebrados como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es un hebraísmo. Cuando ustedes leen en Apocalipsis o en otros textos bíblicos, que el Señor también usó las mismas palabras, el que tiene oídos para oír, oiga. Los hebreos están diciendo, si uno puede oír, puede obedecer. Es como un dicho hebreo, un hebraísmo. Si puedes oír, puedes obedecer. Y qué mayor esperanza podemos tener que se nos dé el lucero de la mañana, que se nos dé todo lo que el Señor ha recibido, que Él no nos ponga otra carga, y que si vencemos, Él guarde nuestras obras hasta el fin y nos dé autoridad sobre las naciones. ¿Habrá una esperanza mayor?
Habrá un premio y un galardón mayor por habernos guardado, por haber luchado la buena batalla, por no habernos rendido a la maldad, por haber estado despiertos. ¿Recuerdan las vírgenes de la parábola? ¿Qué hicieron? No se durmieron. Mantuvieron su lámpara encendida. Cierre sus ojos y digamos: Señor, gracias.